ejemplos, hermanos, de que ocurrió, literal, ocurrió una desgracia, ella no la esperaba, pero de todos los carros que habían pasado y todos los carros que iban atrás, incluso los trabajadores, si usted se fijó en el video, había trabajadores que estaban muy cerca y no les pasó nada. Y a la persona esta que iba en su vehículo, pues murió, ¿verdad? Le sucedió una desgracia. ¿Y a cuántos nos gustan las desgracias? A nadie nos gustan las desgracias, pero hemos sido testigos de ellas. Algunas nos enteramos por los medios. El tema es que no nos gustan y sin embargo debemos de tener bien claro que esto es parte de lo que el Señor permite. Quiero llevarle, hermano, que veamos lo siguiente. ¿Qué dice ahí en su pantalla? La gracia en la desgracia, ¿verdad? ¿A poco eso existe? ¿A poco eso funciona? ¿A poco eso es de esta manera? Hermanos, quiero decirle algo. Las desgracias ocurren y no dejarán de estar sucediendo. Estaba yo escuchando la entrevista de una persona que estuvo, ya ella, una persona mayor, que ella estuvo literalmente en uno de los bombardeos que se hizo de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Usted escuchó sobre eso. No estuvimos ahí, no creo que haya alguien estado en esos, o que sea de esos tiempos, puede ser, pero el tema es que esta persona comentaba lo siguiente: estábamos muy tranquilos y de repente vimos una luz como jamás en mi vida había visto. Pero era una luz deslumbrante, dice la persona, que era como si hubieran sido cientos de relámpagos encendiéndose al mismo tiempo. Y después de eso, dice, un sonido ensordecedor que en mi vida jamás había escuchado. Mi madre, al ver esa luz tan intensa, tan fuerte, deslumbrante como nunca, su reacción fue abalanzarse y cubrir a su hijo, que en este caso era ese pequeño que ahora ya era un anciano. Y él se acordaba, gracias, porque instintivamente la mujer se cubrió a su hijo, y después de esto fue pues entre que rugido, entre que truenos que se oyeron, lo que usted quiera. El tema es que ha visto que en los rayos primero se ve el relámpago y luego llega el sonido. En este caso, en esa fracción de tiempo fue lo que la mujer utilizó para cubrir a su hijo, y luego llegó ese ruido ensordecedor, dice, que jamás había escuchado. Dice, nos levantamos, son de los que se lograron levantar. Nos levantamos, dice, y sus palabras literales, no reconocimos nada de lo que estaba al incorporarnos, de lo que antes era el lugar donde vivíamos. Nada era reconocible. La casa donde nosotros vivíamos, porque cuando esto sucedió ellos estaban dentro de su casa, fue descapotada. ¿Sí me explico el término? Fue descapotada, todo el techo y todo lo demás fue tirado, y pues ellos estuvieron ya ahí, fue su testimonio. Quiero hablarle de la gracia en la desgracia. Y es de las cosas que menos el hombre entiende, ni quisiera que sucedieran, pero es literal, hermano. Hay gracia en medio de la desgracia. La gracia la conocemos, la vivimos como cristianos, mucha de ella no la entendemos. La desgracia es algo que sucede en los hombres que no la deseamos y sin embargo llega. Ustedes han oído de los tsunamis, de los terremotos, de infinidad de cosas, ¿no? Y yo recordaba en esos tiempos también, cuando estaba preparando esto, al hijo de un pastor, con su familia, yo lo conocí, este pastor, él se casó, tuvo su familia, su esposa, sus pequeños, no eran grandes. El tema es que ellos desaparecieron, hermanos, no los hallaban, no los encontraban, y al punto de cierto tiempo, ciertos días, no mucho tiempo, después de una búsqueda incesante, no los encontraban, los fueron a hallar no muy lejos de ahí, sepultados, muertos todos los integrantes de su familia. No se sabe por qué. No se sabe quién hizo esto ni por qué lo hizo. El tema es que después de esa búsqueda incesante, desesperante, los hallaron sepultados a todos, y nietecitos, los pequeñitos, hermanos. Pensaron un corazón muy, pues, ¿qué le digo?, con mucha maldad para eso, y sin embargo eso le sucedió y fue una desgracia. Y esa es una desgracia de carácter familiar, pero hay desgracias que abarcan más allá de lo que es el alcance de lo que pudiésemos nosotros comprender en cuanto a desastres naturales. Estaba haciendo unas anotaciones de muchas e infinidad de las que hay,
Fíjese que desde el año 1900 hasta nuestros días se estaba recabando esa información. Se han acumulado aproximadamente más o menos 26,000 desastres naturales en el inter del 1900 al 2026 que estamos, ¿sí? Estamos hablando promedio de 126 años, de los cuales estamos hablando de un promedio de 206 desastres por año. Hablo de desastres naturales de carácter mayúsculo, no hablo de algo pequeño. Hablo de asunto fuerte, y cada 2 días el concepto sería que en el mundo se presenta una catástrofe con miles de vidas perdidas. Es mucho. Ahorita hay gente que está como que, ay, es que hay muchos. Perdón, es que esto no ha dejado de pasar y tiene mucho tiempo que está ocurriendo. No lo digo para minimizar lo que está pasando. Estoy dando a entender que el Señor sigue cumpliendo su palabra, que antes de que Él viniera, ¿qué iba a suceder? Terremotos, pestes, hambres, guerras, rumores de guerras, gente amenazándose y gente que han dicho, están 2 ahí listos para oprimir simultáneamente botones para que esto sea un hervidero de bombas en el mundo. Todo eso, hermano, no es extraño para nosotros, pero es parte de lo que es el conocimiento de lo que tenemos. En 2004, un terremoto magnitud 9.1. Yo no me imagino un terremoto de 9.1 de magnitud. Y ese terremoto fue en Sumatra, en el Océano Índico, olas de 30 metros de altura, hermanos. Para que se dé una idea usted, esto 7 veces más, esas olas, ¿sí? Y en esa ocasión generó esas olas y devastó ciudades de Indonesia, Tailandia. Tal pareciera que Indonesia es uno de los lugares de mucho problema. Tailandia, Sri Lanka e India cobró la vida de más de 230,000 personas en esa ocasión. En Japón es algo un poco más reciente, en el 2011, usted escuchó de esto, generado también por un terremoto, y se levantó un tsunami, olas de 40 metros de altura. Obviamente esto varía, no todas son de la misma altura. Causó la muerte de más de 18,000 personas y provocó también una catástrofe nuclear esa ocasión. No solamente fueron las muertes, sino fue el tema nuclear, y hubo que hacer ahí infinidad de cosas porque se dañaron 3 reactores nucleares esa vez. En el 2018, terremoto de magnitud 7.5 en Celebes Central, esto está en Indonesia también, y provocó ahí un fenómeno bien curioso, hermanos. Le llaman una licuefacción, es decir, se revolvió el agua con el barro e hizo un lodo que se tragaba todo. No eran en esa ocasión, hermano, que llegaran las olas de agua, eran olas de lodo. Y la gente ahí, pues bueno, ¿qué le digo? Todo lo que pasó ahí, arrasó con todo lo que se encontró. Y usted y yo estamos familiarizados con el 19 de septiembre. ¿Dónde le agarró usted el 19 de septiembre, hermano? Pastor, yo todavía no nacía. Yo tampoco. El 19 de septiembre yo me acuerdo, estaba llegando a la prepa de 1985. Y esa ocasión, hermano, me acuerdo, llegué en un carrito, mi papá me iba a ver, yo muy fresa si le dijera a mi papi, y me compró un carro, pero bueno, esa ocasión iba yo en el carro, lo dejé estacionado, estaba por entrar allí al Bachilleres 5 Satélite, y vi los postes así, de cuenta como un lápiz, ¿ha visto cuando le haces así con un lápiz? El tema es que estaba yo ahí, me agarré del carro y dije, pues si yo no tomo, y empecé a ver todo eso, y un gritadero de gente adentro de la escuela. Ese día, hermanos, decidieron cerrar la escuela. Regresé a casa, y cuando regresé, pues ya usted sabe todo lo que es la historia de ese terremoto. Ese terremoto de 8.1 grados, duración de 4 minutos, murieron. En las cifras oficiales se maneja cantidad menor, pero dicen los que manejaron la estadística por fuera que fueron más de 20,000 personas en el inter de ese horario por la mañana tempranito. Más de 20,000 personas. ¿Cuántas de esas personas sabían que iban a morir ese día? La gran mayoría, si no es que, bueno, ¿qué le digo? Yo creo que nadie no sabía que iba a morir ese día, hermanos. Y obviamente unos fue en el inter de 2019, la pandemia global más grande del último siglo. No ha sido la única del COVID-19 y originó muerte aproximada. Estadística nos dice un promedio de 22 millones de personas en el mundo. Entre las que se murieron por la enfermedad y las que se murieron de espanto, las que se murieron de tristeza, hermanos. Y todas esas fueron desgracias. Si yo le dijera, vamos a hacer un manual de desgraciología, tendríamos mucho de dónde tomar. Pero yo quiero que busque conmigo, si es tan amable, 2 Corintios capítulo 12, y vamos de los versículos 7 al 10.
2 Corintios 12, del 7 al 10. Me indica por favor con un amén, con un aleluya, con un gloria a Dios, con un pastor, si estoy despierto hoy, que ya encontró la cita. Amén. ¿La tenemos? Dice así, hágame favor de leerlo, seguirme con su vista. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Esto quién lo dijo? ¿Quién lo escribió? Pablo. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿qué dice ahí? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Y qué dice más adelante? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que usted y yo viviéramos y entendiéramos estas últimas palabras de lo que está aquí escrito, otro gallo nos cantara. Nos quejaríamos menos y disfrutaríamos más y buscaríamos más al Señor. Tanto usted como yo hemos buscado el tema del aguijón en la carne y qué era eso y que no está literal escrito en la Biblia qué fue lo que le pasó a Pablo, y que sin embargo si estaba pidiendo con vehemencia que le fuera quitado es porque le estaba afectando, algo le lastimaba, algo estaba pasando con él que no era agradable, y estaba haciendo en ese tiempo, fíjense, para esos tiempos el apóstol Pablo había crecido, y estoy hablando en el tema de haber sido reconocido, haber sido escuchado, era considerado como uno de los líderes de la iglesia. Y estamos hablando que aparte de eso, pues usted sabe la historia en cuanto a esto, era una persona estudiada, era una persona usada, era una persona de carácter en sus cartas cuando las escribía, y la información que enviaba a las iglesias, la exhortación que les enviaba. Pero tuvo Pablo esa enfermedad, y fíjense, dentro de lo que nosotros escuchamos y leemos, era una manera en la que, en resumen, Dios se lo estaba usando esto para que en Pablo hubiera humildad, punto. ¿Hasta iba conmigo? Era para que no se le subiera la nata, para que no fuese orgulloso de la forma en la cual Dios le estaba usando. Y usted sabe que Dios hace cosas, muchas no es porque esté corrigiéndolas, unas para que las prevenga y no sucedan. ¿Está ahí conmigo? ¿Hasta iba conmigo en ello? Bueno, luego vemos, ¿se acuerda usted del caso de José, que fue vendido por sus hermanos? ¿Por qué fue vendido José? ¿Por su túnica de colores, o porque era guapo, o porque era menor de edad? ¿Por qué fue vendido José? Ahí le voy, hermano. Vamos a aplicarlo en lo general. Deme una respuesta que ya tenga un contexto general. ¿Por qué fue vendido José? Dijo la hermana Betty, ella no vio el bosquejo, porque fue un propósito de Dios. ¿Para qué? Entre varias cosas, para que su familia no muriera, para que no hubiera hambre, para que Egipto no muriera, porque iba a pasar eso también ahí. O sea, dentro de una desgracia, imagínese, hermano, que te hubieran agarrado y te hubieran vendido y no tenías ni voz ni voto, y que aparte de eso llegaran tiempos en que se calumnió tu persona, y aparte de eso te refunden en una cárcel, no eres escuchado. No era como para estar pues ya póngale en el menor de los casos, si no en reclamo, pues cuando menos muy triste, acongojado y todo lo demás. Y Dios usó esa desgracia para bendecir. Génesis 50:20, apúntelo si es tan amable, si gusta, y dice: vosotros pensasteis mal. Esto le está diciendo a sus hermanos. Para este tiempo ya su papá ya había muerto, y los hermanos dijeron: ahora sí, ya se murió aquel que podía ser el impedimento para que nuestro hermano no nos hiciera nada. Ya se murió nuestro papá, ¿y ahora qué hacemos? Pero les dijo José: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. No solamente fue su familia, no solamente fue Egipto. ¿Se acuerda usted? Venían a comprar de otras latitudes, otros países, venían a comprar para no morir. Entonces, una desgracia, fíjese, hermano, una desgracia en una persona, Dios lo usó para sus propósitos que bendijeron a muchos. Ahora la pregunta sería: ¿cuántos piden desgracias? Nos encontramos desgraciados en la calle. Bueno, se oye agresivo, pero ¿qué es desgraciado?
Es que usted lo oye agresivo, ¿verdad? Un desgraciado es aquel que es falto de gracia. Entonces ya no sea mal pensado, hermano. Nos encontramos situaciones así. ¿Cuántos pediríamos, Señor, dame desgracias? Deme ejemplos de desgracias que le han pasado. Yo le voy a decir una. Se murieron mis padres, se murió mi hermano. Para mí son desgracias. Humanamente son desgracias. Para el Señor, ¿qué son? Para ellos, ¿qué fue? Ganancia, gozo, estar con el Señor. Para mí, ¿qué ha sido eso? Ya en estos tiempos, ya pasó ese dolor. ¿Qué fue esa desgracia? Para mí ha sido una escuela para depender más del Señor, entre otras muchas cosas más. Mencióneme una desgracia por acá. Se te murió una niña. La enfermedad. ¿Va a decir usted que mi suegra no me deja a gusto? Esa es otra cosa. Desgracias van a pasar en nuestra vida, hermanos. Pero ninguno de nosotros estaríamos hablando con cordura, con entendimiento. No diríamos en nuestra oración, Señor, que me pase algo hoy, que me caiga, que me suceda un accidente. Apenas me hablaban un hermano para decir, oye, te encargo, estés orando, somos amigos de muchos años, te encargo y estés orando por mi hijo. Tuvo un accidente en la bici, iba en la calle, lo típico. Iba en la calle, en la bici, abrieron la puerta, nunca se fijaron que venía y llegó con todo y le fracturó tibia y rodilla. Ora. Y la otra, también de paso ora por mi otra hija. A mi hijo lo operan hoy y a mi hija lo operan mañana. ¿Y de qué operan a tu hija? De la nariz. Y luego, ¿qué? ¿Se quería embellecer? O no, un tema de desvío de tabique. Y esas desgracias como la del muchacho, joven, él iba a su trabajo, hermanos, tranquilamente. Y no lo esperaba. Las desgracias tienen esa particularidad. No lo esperas, pero ¿qué crees? Cuando sucede, te duele, te impacta, te sorprende. Y ahí le voy, hermano. El ser humano se revela, llora, reclama, dice, ¿por qué a mí? Así decía una de mis hijas, ¿pero por qué me pasa esto a mí? Y mi esposa le tenía que decir por qué, lo que estaba a su alcance decirle. Nadie va a orar, nadie va a pedir que le sucedan desgracias, pero créame, hermano, dentro del contexto, dentro del plan divino de Dios ahí le voy, está dicho, está escrito, es necesario que a través de ¿qué? Muchas, no dice una que otra. Las que tú me pidas, a las que tengas menos miedo, esas te mando. Es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones lleguemos al reino de Dios. ¿Y qué son muchas pruebas y tribulaciones? Yo tengo una pregunta. Si usted supiera las desgracias próximas que le van a venir, porque nos van a venir, hermanos, van a llegar. ¿De qué forma van a llegar? Una enfermedad, una muerte. Y algunos, hace no mucho tiempo alguien me habló, pastor, ¿qué hago? Quieren, me están, ¿cómo se llama la palabra? Me están extorsionando mi negocio y todo lo demás. Y estaba pero súper paniqueado porque ya sabían dónde vivía, sabían a qué hora salía de su casa, sabían todas las cosas de él. Pero tenía redes sociales, tenía sus hijos con redes sociales. Y le digo, deja tus redes sociales y cambia de número, ponte a orar y confía en el Señor, y se acabó. Y él oyó una respuesta como que, pues sí, es que tú no lo estás viviendo. Pues es que son cosas que tenemos que hacer. ¿Qué vas más a hacer? ¿Vas a estarte ahí cuidando de toda persona que pase en la calle en una moto? ¿Vas a estar así todo miedoso y amedrentado? Pero él no deseaba eso y estaba sufriendo. ¿Sabe por qué también sufría? Por su familia, por su esposa, por sus hijos. ¿Ya saben cómo se llaman mis hijos? Pues sí, pues tienes también un montón de nombres y en las redes sociales y todo lo demás, y no deseamos esas desgracias. Salmo 46, ¿qué nos dice el Salmo 46? El Salmo 46% tiene en uno de los versículos, 2, 3 de esos versículos nos dice la palabra Selah, que algunos dicen que es una pausa musical, otros dicen que es una pausa para detenerse y meditar, y otros dicen que es una pausa para elevar más la voz. El Salmo 46 es un salmo que es un cántico, dicen que había sido compuesto para que lo cantaran voces de damas. Entonces, cuando oiga el Salmo 46, se dice que era un salmo que cantaban las mujeres, ¿verdad? Pero no quiero decir que no tenga su efecto y su influencia, su poder en nosotros. Dice, Dios es nuestro amparo, ¿qué dice? Fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermano, un favor, que se te ponchó la llanta en un lugar inhóspito,
que te están presionando telefónicamente, que alguien de tu familia se accidentó, que estás con una enfermedad que te dijeron estás desahuciado. Esta semana, inicios de la semana, una persona me habló y me dijo, testificando que Dios le había bendecido y daba gracias por su papá. ¿Y por qué das gracias? ¿Qué pasó con él? Pues es que tiene 8 años desahuciado. ¿Y cuándo se iba a morir? Pues hace como, de cuando le dijeron 3 meses y ya van 8 años. Pero eso, ahí le voy, pero es una persona que confía en el Señor. Y la otra, no porque se confía en el Señor quiere decir que a todas las personas Dios les responde igual, ¿sí? Aunque Él me matara, en Él espero. Si Él decide hoy, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Si es en unos años, si es en 50 años, bendito sea su nombre. Pero yo no ando así por la vida viendo y a ver qué va a caer y con miedo, ¿no, hermanos? Sino entonces eso de estar de gozo en gozo, de triunfo en triunfo, de poder en poder, eso no se podría. Y dice el versículo 2, después de que leemos Dios es nuestra amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ahora dice, por tanto, es decir, por ello, la otra diría, entonces, la otra diría, yo decido no temer. Y dice, no temeremos, aunque la tierra, dice, sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Imagínese ver algo así, o estar en un lugar así. Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, y hay un descansito ahí. Luego dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Y quiero cerrar aquí en esta lectura, el 7, ¿qué dice? Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Le voy a decir algo, se nos olvida estas cosas. Y cuando nos pasan cosas difíciles, ¿ha oído la palabra resetear? Se nos reseteó la mente y nos enfocamos en nuestro problema, nos enfocamos en nuestra necesidad y se nos olvidan estas cosas. Se nos olvida lo que el Señor nos dice en su palabra. De plano, se nos olvida. Hasta que el Señor por misericordia nos recuerda por medio de un hermano, por medio de un video, por ahí que pasó, por medio de nuestros hijos, no lo sé. Y el Señor nos bendice. Quiero ir a un punto que dice adelantito, en el punto 1. Dice, la gracia no me evitará el dolor, hermano. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Es el favor de Dios para el hombre, es la bendición de Dios para el hombre, la cual da porque Él lo decide, porque se le da la gana, porque Él quiere. La gracia de Dios no me va a evitar el dolor. Es algo que el Señor está usando y va a usar para que yo sea transformado. Y que para que las cosas sucedan en mi vida y se marque entonces, algunos han dicho, un escenario de su gloria en mi vida. Y le voy a decir algo, ¿alguno de nosotros ha estado hospitalizado? Me acuerdo mucho y me causa risa porque a mí cuando me hospitalizaron de la clavícula choqué, ¿verdad? Yo soy de los que choca con la bici, entonces no me presten bici, ¿verdad? Choqué con la bici esa ocasión, otras veces he salido en metro pesado y he salido volando, ¿verdad? Aunque usted no lo crea, he salido volando y he pegado, ¿verdad? Esa ocasión se me rompió la clavícula, fui a dar al hospital. Y me acuerdo que un doctor chaparrito se trepó encima de mí para corregir la clavícula. Se me quedaba viendo el chiquito y yo parado, pues chiquitito. Entonces se trepaba en un banco, se trepaba en mi clavícula y dice, no es necesario que te operen, con esto, mijo. La bajaba y me daban ganas de darle un golpe porque me dolía. Y ya bajaba la clavícula y le puso de estos adhesivos de cinta anchos y ahí la bajó, ¿verdad? Y ahí estaba la hermana Betty cuidando al hermano Omar. Y llega una enfermera y le dice, señor, ¿es usted soldado? Y mi esposa, así ¿verdad? Yo no sabía que iba a tener ese accidente, hermano, ese día. Yo no sabía. Y tardó y demoró la operación, hubo que realizar la operación. Al final de cuentas se equivocó el doctor, se realizó la operación y tardé entre la espera para la operación y la recuperación después de la operación misma 4 meses.
4 meses me tuvo en casa, qué aguante de mi mujer. Hermanos, bendito sea Dios. No son cosas que esperemos, pero el Señor dice, van a llegar y no se te va a evitar ese dolor. Los terremotos, tsunamis, incendios forestales descontrolados, todas esas cosas, accidentes, todo eso cambia por completo la vida de las personas, hermano. Definitivamente cambia la vida. Y hay desgracias que suceden y pasan y volvemos a lo que estaba antes. Hay desgracias que pasan, suceden y jamás volveremos a estar en la situación en las que estábamos antes, jamás. Y no por eso quiere decir que la gracia del Señor se ha ido del cristiano, su favor no se ha ido de mí. Surgen entonces preguntas, bueno, Señor, bueno, ok, está bien, tú dices que hay que sufrir, que está el mal, y bueno, pero ¿dónde estás tú cuando más me está doliendo? A mí me encantaría cuando está el dolor, cuando está el sufrimiento, que tú aparecieras. Ya no vengas tú si quieres, mándame un ángel y que me diga, hijo, todo está bien, tú tranquilo. ¿A poco no quisiéramos que el Señor hiciera algo así? Porque ninguna palabra que nos diga nadie nos apapacha ni nos consuela. Nada de lo que nos diga nadie nos está ayudando. Y nos llegan respuestas como que, híjole, como que no las asimilamos. Y esas preguntas sí las hacemos. Y de repente llegan a nuestra mente infinidad de pensamientos. Y fíjense, hay un concepto por aquí que nosotros pensáramos y pensamos nosotros, algunos le llaman retribución inmediata. Pensamos muchas veces que lo que está sucediendo con nosotros pudiese ser por algo que debemos, pudiese ser algo que el Señor nos está pasando. Dicen el karma, ¿han oído del karma? Hace poquito lo mencionábamos. ¿Qué dicen que es el karma? Lo que haces, la pagas. Y va a ser en esta vida, no te vas a esperar a la otra. Es más, dicen que no hay vida, tiene que ser aquí para que sea karma y se cubra. Entonces, sufrimiento igual a castigo. Si estamos sufriendo, es un castigo porque hicimos algo. Bendición es que estamos obedeciendo, no nos ha pasado nada, ¿no? ¿A usted ha visto gente que no busca al Señor, que no quiere nada con Él y le va re bien? ¿Se ha visto? Traen carros que cuando los vemos decimos, ¿cuándo me compraría yo uno de esos? Mejor ya me volteo, no quiero ver. ¿Verdad? Me ayuda por favor poniendo la diapositiva. ¿Qué dice ahí esa diapositiva? ¿Me ayuda a leerla los que podamos? Dice, la desgracia no es ausencia de Dios, sino el escenario donde el eterno Dios elige mostrar su naturaleza más profunda. Y cuando decimos más profunda, no es la más profunda que Él tenga, es lo más profundo que tiene que ver con nosotros, con su bendición para nosotros. Entonces, ese escenario del Señor hacia nuestra vida, Él siendo Dios y siendo eterno, es para mostrar su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios que me quiere mostrar por medio de las desgracias? Su amor, su paciencia, su bondad. Los atributos que usted quiera nombrar que tienen que ver con Dios y que bendicen al hombre, Dios lo quiere expresar de manera más tangible conmigo. ¿Hasta ahí va conmigo? Amén. Escuche 2 Corintios 12:7 y si está apuntando como algunos veo, por favor escúchelo. 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones, dijera Pablo, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Cuando vamos a los derivados de esa palabra, aguijón en muchos casos es una estaca afilada, va a ser alegórico, va a ser figurado, un dolor punzante, algo muy doloroso, algo persistente, una espina en la carne. Los conceptos que manejan como aguijón en la carne. Y dice, le fue enviado un mensajero, del griego ángelos o ángel, y algunos dicen de Satanás, otros dicen que no. Están ahí todavía dándose vueltas diciendo que sí es de Satanás, que si no lo es. El tema es que era algo avalado por Dios en el cual estaba usando a Satanás. Dice que me abofeté para que no me, ¿qué dice aquí? Enaltezca sobremanera. ¿Hasta ahí va conmigo? No se ponen de acuerdo sobre el tema de cuál de ellos es. Algunos dicen que era por un tema de vista, otros dicen que era un demonio que le afligía, en el cual era Satanás haciendo esa obra, pero era dada la autorización. El tema y el resumen es que Pablo sufría. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Y dice 2 Corintios, y a los versículos 8 y 9, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. Cuando dice esto, le está rogando a Jesús, aquel que estaba predicando como Mesías, y aquel que resucitó después de haber muerto, que ascendió a los cielos. A él le estaba rogando que lo quite de mí, le estaba pidiendo.
y le dijo, me ha dicho, bástate mi gracia, ¿sí? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí vemos una petición de Pablo. Pablo rogó 3 veces al Señor y luego vemos la respuesta del Señor. Y la respuesta del Señor, así en términos llanos, le está diciendo, Pablo, no te voy a retirar el problema. Hemos orado por cosas en la vida y pedimos que el Señor la solucione. ¿Y qué cree? Tal pareciera que se pone peor. Y luego yo a veces, ¿sabe qué, hermano? Yo he dicho, ni hubiera orado, ni hubiera pedido que lo quitara esto. Tal pareciera que ya me fue peor. ¿Le ha pasado eso? Y sin embargo el Señor permite esas cosas. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué tanto, muchas veces dolor? Pues Señor, tú lo puedes todo, pero a ti no te duele. Y inevitablemente nos tenemos que ir a lo que pasó con nuestro Señor Jesús. Y quiero llevarle aquí a esto que le llaman los teólogos una declaración de suficiencia. ¿Cómo dice ahí? Bástate mi gracia. Cuando voy al griego arqué, que es bástate, significa plenitud y suficiencia. Significa que la gracia de Dios, fíjese, la gracia de Dios, el regalo de Dios, el sentir de Dios hacia mi vida es más que suficiente. ¿Alguien ha comido que ya no pueda comerse ni un frijol? ¿Ya? Que se ha sentido vasto, que se ha sentido lleno y que dice, ya comiste como 3 platos, pero opíparo el asunto y ya nada más es un frijol. No, porque sería gula, ¿verdad? Y cuando dice, bástate mi gracia, el Señor le está diciendo, ¿sabes qué? Date por enterado que yo soy suficiente para suplir tus necesidades. Date por enterado que yo soy suficiente para fortalecerte. Date por enterado para darte a entender a ti que yo te estoy ayudando a que con esto que estoy haciendo contigo te voy a hacer más perseverante. Te voy a dar firmeza. Algunos le llaman ahora el concepto, te voy a dar entereza. Te voy a dar todo lo que sea necesario para que sigas sufriendo. Estaba viendo un documental de una persona que literal, hermanos, se metió ahí a donde está el sepulcro, bueno, no el sepulcro, sino el calabozo donde detuvieron a Pablo en Roma. Y esta mujer no resistió y empezó a llorar y llorar. Porque las palabras que tienen que ver con esa suficiencia de Dios, en la cual Él le inyectaba ánimo a la iglesia y le hablaba del triunfo, le hablaba de poder, le hablaba de gozo. Era en un lugar donde la aventaban. Hermanos, nosotros pensamos que todo el panorama bíblico de Pablo se centró en el que cuando llegó a Roma tuvo el favor de que le visitaran. No todo el tiempo fue así. Hubo tiempos que el apóstol Pablo escribió y estaba completamente, humanamente solo. Y él pudo decir y tener claro en su corazón, me basta la gracia. Teniendo la gracia, tengo todo. Y a veces nosotros como cristianos, perdón hermanos, somos chillones, somos quejumbrosos y para acabarla. Y la culpa la tiene el pastor. O las de la cocina, porque luego el humo. Y yo vengo bien gozoso y ponen sus pambazos y me duelen los ojos. No puedo cantar, pero siempre buscamos algo, hermano. Pero cuando entendemos que la gracia del Señor y con siervos que nos dejó el ejemplo en su palabra, que no andaban viendo si se podía, hermano. No andaban viendo si les daban ganas. Había que hacerlo. Ayer estuvimos en una reunión de varones y vinieron 3 varones más, ¿verdad? De los que faltan. Y a veces pensamos nosotros, pues ¿qué hacemos? ¿Cómo los convencemos? ¿Sabe qué voy a tener que orar? Escúcheme esto, hermano, y ayúdeme. El día de hoy, se lo digo, yo voy a orar y le voy a decir, Señor, yo ya no les voy a insistir, tú tráelos. ¿Y cómo cree que el Señor hace eso? Ahí se lo dejo. A partir de hoy yo decido hacer eso. Tú tráelos, Señor. Sí, los voy a invitar y todo, pero ya no me voy a congojar por eso. A las otras preocupaciones sumarle que no vienen nuestros hermanos varones. Ayer estuvimos escuchando una predicación que nos hablaba vehemente el asunto de que nosotros tenemos un compromiso con el Señor personal, pero es nuestra familia
No, pues eso yo ya lo sé, pero como las palabras del Señor son nuevas cada mañana, entonces son cosas que necesitamos escuchar y el Señor nos ayude en eso, hermano. La gracia significa el favor de Dios que me libra del pecado y me sostiene en la fe. Escuche este concepto: donde mi fuerza termina, el poder de Dios empieza. Donde llego al límite, Dios actúa con mayor claridad y eficacia. Es necesario que entremos en esa horma dolorosa de las desgracias, de los sufrimientos. ¿Por qué? Porque el poder de Dios empieza a ser más claro. Empiezo a entender más el proyecto de Dios para mi vida. Empiezo a entender que Dios actúa de manera más nítida y de manera más eficaz conmigo. Y yo bendigo al Señor por eso. Amén. ¿Nos me ayudan por favor con él? La siguiente, ¿qué dice ahí? Las dimensiones de la gracia en la desgracia. La desgracia, yo quise apuntarle ahí. ¿Qué es eso de la desgracia? Es un acontecimiento o conjunto de hechos adversos que generan sufrimiento, generan dolor, dan desdicha, afectan a una persona o afectan a una comunidad o afectan a un país. Job perdió bienes, dice, perdió hijos, perdió salud y la desgracia total le llegó. Algunos lo dicen ahí, lo conceptúan así en pocas palabras: fue un terremoto existencial, fue un terremoto que le llegó a su cuerpo también. Y él no recibió respuestas o explicaciones del por qué le pasó todo eso. No lo menciona la Biblia, entonces no lo podemos aseverar usted y yo. Y tampoco fue un tema de que al inicio de ese sufrimiento ni le explicaran, ni le dijeran, bueno, vas a pasar por este proceso, tú aguanta y luego yo me voy a presentar contigo. Y aquí hay un concepto para nosotros: la gracia opera, y eso es importante, hermanos. Hay gracia, a ver si me explico en esto para darlo a entender. Hay gracia, y la gracia está en los momentos tranquilos y en los momentos de sufrimiento y de desgracia. ¿Hasta ahí va conmigo? Pero la gracia opera. Una de las características de la desgracia que llega a los seres humanos con el aval y con la autorización del Señor es que llega en el silencio de los cielos. ¿Cómo dije? En el silencio. Y yo quiero explicaciones. Y fíjese, hermano, en la desgracia yo pido misericordia y tal pareciera que no está llegando. Y hay silencio total. ¿Alguno de ustedes ha reclamado al Señor por algo que ha pasado? Yo sí, hermano. Acuérdense de algo. Dijeran los hermanos y dijeran los autores bíblicos: no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, todos le fallamos al Señor. Entonces, tanto usted como yo en algún momento de la vida hemos tenido reclamos, si no verbalmente expresados, en nuestra mente, en nuestro corazón, y hemos dicho: ¿de qué se trata, Señor? No, usted ha dicho, yo le he dicho al Señor esto, se te pasó la mano. Y a mí se me ha pasado la mano decirle eso al Señor: se te pasó la mano por esto que me pasó y que me duele y que me entristece y todo lo demás, y he tenido ahí que corregir, pedir perdón. El silencio en el cual el Señor opera en su gracia en medio de la desgracia, y fíjese, ese silencio está sosteniendo mi fe. Fíjese, hermano, increíblemente, esto es incoherente para nuestro entendimiento. Su silencio sostiene mi fe. ¿Por qué? ¿Cómo es eso de que su silencio sostiene mi fe? Porque como el Espíritu Santo de Dios está en mí. ¿Se acuerda que dice que el Espíritu de Dios le dice a nuestro espíritu que somos de Él? ¿Se acuerda de eso? En el silencio que Él decide dar hacia los hombres en medio de estas situaciones, en lo que nos da la respuesta, y a veces la respuesta va a tardar mucho tiempo, Dios usa ese silencio para sostenernos y para también darnos a entender que va a haber recompensa en su momento. Aunque la higuera no florezca y no haya frutos, aunque falte el producto del olivo y no haya vacas en los corrales. Y ahí viene, hermano, el entendimiento después de la desgracia. Con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, Dios mío, me oirá, fortaleza en el día de la angustia. Y la fortaleza es para todos, sean pecadores, sean unos canijos, sea fortaleza para todos los que en Él confían. Y tiene años que yo dije, eso lo creo, de ahí me agarro y no me voy a soltar de eso. Y aunque los ejércitos se trasladasen
al corazón de los mares. Yo en ti creo y de a ti me sujeto, de a ti me agarro. Es fácil decirlo, ahí le voy. Sería fácil predicarlo cuando está uno tranquilo, sano, sin problemas. ¿Qué tan de fácil es cuando estamos en medio de una tormenta? Que sentimos que nos ahogamos en el lodo cenagoso, en la desesperación, y que no vemos la salida. ¿Qué tan fácil es argumentar esto y decirlo con toda vehemencia, con toda seguridad? Ciertamente no es fácil, pero es la de ahí que tenemos que decidir, creer en el Señor o no creer. Dice una diapositiva adelantito, la gracia se manifiesta en la capacidad de adorar en medio de la ruina. No es tantito problema, es la ruina completa, hermanos. La gracia se manifiesta en que Dios, como su Espíritu Santo está aquí, me da la capacidad de adorar. ¿Y qué es adorar? Reconocer quién es Dios. Y cuando se adora correctamente, nada tiene que ver con lo que yo diga de mí mismo. Tiene que ver, fíjese, estoy adorando aquel que está permitiendo que yo sufra. En ese momento le estoy adorando. Y le voy a decir algo, hermano, eso es antinatural. Le voy a dar un ejemplo. Que alguien, hay una ilustración por ahí que le estaban dando puñaladas a una persona. Y esa persona le decía, gracias. Por la razón que sea. Tú a una persona que te está pegando, te está pateando, te está lastimando, te está hiriendo, le dirías con honestidad en tu corazón, gracias. Jamás. Pero ahí le voy, hermano. El Señor, escúcheme esto, el Señor del universo decide forjarnos. ¿Qué es la forja? Meterte al dolor, meterte al fuego, meterte en la forma. Vas a ser cambiada la forma de cómo ves las cosas, de cómo ves la vida. Y si el Espíritu de Dios, el Santo Espíritu de Dios está en ti, vas a ser movido. El Espíritu Santo de Dios va a mover tu espíritu y vas a adorar, vamos a bendecir. A pesar de estar dolidos, acongojados, sufriendo. ¿Cuántos agradeceríamos que se fuera nuestro hijo? Ya a algunos ha pasado eso. ¿Cuántos diríamos gracias, Señor? Pero llega un momento que el cristiano, hermano, no somos de palo. Llega un momento en que el cristiano en Dios, por Dios y para Dios, vuelca su adoración al Señor y dice gracias. Y no es un gracias de aquí para afuera, es desde lo más profundo del corazón. Porque entiende a la Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso se entiende cuando se vive. No se entiende. ¿Se acuerdan cuando nos decían nuestros papás, no salgas, repórtate? Bueno, no sé si ustedes le decían, habla. Bueno, ni había teléfonos, esperar con ansias, mordiéndose las uñas, no llegan los hijos, ¿verdad? Es blanco y negro en esta época de algunos, ¿verdad? Y se acuerda esos tiempos en los que estaban ahí como que pensando y en la desesperación. Y uno no lo entendía, lo entendimos hasta que nosotros fuimos papás. Nosotros no entendemos el tema del sufrimiento y la manera en lo que hay que hacer hasta que estemos adentro. Y le voy a pedir algo que quede en su corazón el día de hoy, aunque nos tardemos y no nos diera tiempo de lo demás. Van a llegar momentos muy difíciles para todos. Para todos, hermano. Aquí le voy a decir algo, hermano. Aquí nadie la libra. Van a llegar momentos difíciles en nuestra vida, cual no ha habido en otro tiempo y en otro momento. No, es que yo acabo de poseer por él. Bueno, ha de ser que a ti te tocó ese. Pero el tema es que va a llegar el momento y en el entendimiento va a ser, hermano, que tú y yo cuando menos sintamos, si tú piensas que tú no vas a poder ser agradecido, ni vas a poder adorar, ni no vas a ver la manera, vas por buen camino, porque no se trata de ti, se trata de Dios en ti. Se trata de Dios en mí haciendo lo correcto, y jamás el cristiano, a pesar del dolor que sea, jamás va a blasfemar maldiciendo a su Señor, jamás. Y yo bendigo al Señor por eso, porque no es poder, no es fuerza, ¿qué es? Es su Santo Espíritu en mí. ¿Hasta ahí va conmigo? El caso de José, un escenario de odio, de gracias. Alguien conceptó ahí esto, tuvo desgracias concatenadas, es decir, tenía esta y se le suma otra y se le suma otra, ya no veía la puerta. Y el Señor le bendijo. Y luego tuvo que decir con autoridad,
del corazón salió eso. Ustedes, hermanos, pensaban que iba yo a tener o a hacer mal contra ustedes, pero Dios lo encaminó para bien. No dice, yo soy bueno, yo aprendí de esto y pues se las perdono, soy cuate, soy bendecido, como para qué les hago daño. No, reconoció, estaba bien posicionado espiritualmente y dice, Dios lo encaminó a bien. Ni me lo agradezcan a mí, Dios lo encaminó a bien. Y hay algo que le quiero decir, hay en la gracia del Señor una lógica que es ilógica. Se oye un juego de palabras. Hay algo que no entendemos. La gracia no siempre detiene el accidente, la enfermedad, pero posee la omnipotencia de Dios, es decir, todo el poder de Dios de tejer en mí de una manera hermosa, que todo desastre que el Señor permita que sucediera en mi vida, lo convierte, hermano, lo convierte en parte de mi salvación, en parte de mi forjarme, de mi formar espiritual, de dar en mí lo necesario para que yo le agradezca al Señor en medio de lo que esté pasando. Hay algunas cosas que nos van a pasar que no vamos a agradecer en el momento, tampoco somos super gente, ¿verdad? Van a ser en su proceso y en su momento, en lo que Dios trata con nosotros, lo que haya que tratar. Y la gracia del Señor en su omnisciencia, es decir, en todo lo que Él sabe que ese dolor tiene su propósito, y es un propósito que no es deseable por nosotros. El propósito sí, pero el procedimiento no. ¿Va conmigo en eso? ¿Sí? La forma no me gusta, el resultado sí me gusta. ¿Cuál es el resultado? Estar con Él, vivir con Él. Decía un pastor en broma hace poco, como a él se le murió su esposa y se casó nuevamente, decía, pues voy a tener allá mi depa de soltero allá en el cielo. Y pues decía en broma, ya se le iban a juntar, pero pues sabemos que no, ¿verdad? Ya era un tema aparte. Y es un hombre que ahorita a la fecha tiene, ¿cuántos años tendrá el pastor Max? Rete muchos, ¿verdad? Y el Señor lo ha usado y ha pasado por muchas cosas. Si alguien luego puede platicar con él acerca de su pasado, no es un pasado deseable, hermanos, pero Dios usó esas cosas para hacer mucho en él. La gracia fortalece también en mi fragilidad. ¿Me ayudan, por favor? Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Hasta ahí va conmigo? Ahora la gracia en los desastres naturales y todo eso, bueno, seguirá avanzando. Y dice el Salmo 46, 2 y 3, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. Quiero decirle algo que estaba platicándose no mucho con unos hermanos. No hemos hecho aquí un simulacro, ¿verdad? ¿Será pecado hacer un simulacro? A ver, ahí le voy, hermano. Usted y yo somos cristianos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Que empezara, fíjese, me acuerdo de alguien que estaba hablando de una predicación de temblar y empezó a temblar. No estoy diciendo que va a temblar, ¿verdad? Pero bueno, que empezara a temblar bien, bien fuerte ahorita. ¿Qué haríamos? Luego orar y nos postramos y cantar a algún viejito, un coro viejito, y aunque la tierra tiemble tenemos que cantar. ¿Yo qué haría? ¿Sabe qué? Yo me salgo y voy llorando. No sé si me explico. Tengo que hacer lo espiritualmente correcto y lo humanamente correcto. Ahora le voy a decir, ¿quién va a salir primero, ustedes o yo? Va a decir Alfredo, pues yo. No, pastor, porque el capitán se hunde con su barco. Ahí le voy. ¿La iglesia de quién es? Entonces sí puedo salir antes. Era broma, hermanos. No hemos hecho, paréntesis, necesitamos organizar un simulacro, Alfred, hermanos, un simulacro con los niños. Eso hay que organizarnos con carácter de urge, ¿verdad? Tiembla, y pues aquí no hay mucho donde irse, pero un poquito menos inseguro, ¿verdad? Ese lugar no se hizo para que se cayera, pero tan fácil digo, ¿verdad? Pero no hay lugar así como que dijeras seguro, el 100. Entonces, eso, paréntesis, hay que organizarlo, un tema de simulacro con nuestros niños, ¿verdad? Hay lugares donde he ido, iglesias donde los parvulitos, los más chiquitos en la construcción, están hasta el lugar más recóndito de la nave del templo, en el salón y hasta el último, para que no se oiga el ruido. Fíjense, hermanos, la mentalidad, no se oiga el ruido con el grupo de adultos, y luego si hay que salir con urgencia, de agarrarlos a los pobres de los pelos y jalarlos. No es así, ¿verdad? Entonces, hermanos, no sé por qué les dije eso del simulacro, pero hay que hacerlo. Y la verdad sea dicha, en el tema de salir,
no sería yo de salir y dejarlos adentro, ¿verdad? Vamos, lo que sí tendría que agarrar a mi esposa, vámonos, eso sí, ¿verdad? Me llevaría mi grumete, me la llevaría, vámonos. Bueno, mi poder se perfecciona, ¿qué dice? En la debilidad. Otra más, adelantito, ¿qué dice la siguiente? Gracia. Fíjese, hermano, esta parte, la gracia en el ser, es decir, la gracia en mi interior, que no se agrieta, aunque el estar de mi presencia, de lo que esté pasando, mi parte exterior colapse. Y colapsar no es medio derrumbe, no es medio doler, colapsar es todo el derrumbe, es todo completo. La gracia es en el ser interior que no se agrieta, aunque el estar exterior colapse. Y la enfermedad también es un mensajero de gracia. Sí, voy a avanzar, vamos al 3, si me ayudan para... ¿Qué dice ahí? El misterio contra el propósito en la desgracia. Juan 9:3 dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Los discípulos preguntaron acerca de una persona enferma, ¿quién pecó, o sus padres? Y Jesús respondió, no es que pecó no es que pecaran sus padres, sino ¿para qué? ¿Para qué dice ahí? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mucho de lo que nos va a pasar en esta vida, hermano, mucho de esto no va a tener que ser con otra cosa más que para que las obras y los propósitos de Dios se manifiesten en mí. Solamente eso. Y yo tengo la obligación con mi Padre, que me tiene la salvación asegurada, que tengo vida eterna con Él, le voy a tener para mí y para todos los que han aceptado su obra y su accionar de salvación, le vamos a tener para siempre. Entonces lo que Él decida va a ser solamente porque Él desea hacerlo de esa manera y tiene que ser a su forma. Dice adelantito, la desgracia también es un lienzo para pintar, me encantó este concepto. Es algo que el Señor lo pone así como que en blanco para hacer el diseño, para que lo haga así de acuerdo a lo que Él sabe. No es una sentencia, no es una manera en que Dios derrama su ira, es la manera en que Dios trabaja. ¿Y qué pasa con un lienzo y un artista? ¿Qué pasa si yo soy el lienzo y Dios es el artista? A mí, ¿sabe qué me encanta, hermano? Se lo he dicho, en el cielo yo voy a tener un cuerpazo. Sí. ¿Qué problema hay? Pero hablamos de algo mucho mejor. Somos nosotros un lienzo en blanco que Dios, por medio de las desgracias, usa para hacer algo hermoso con nosotros. Y yo bendigo al Señor por eso. ¿Va conmigo ahí? En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de las desgracias y cuando se hablaba de lo que el Señor obraba, fíjese, Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Pero en el Nuevo Testamento el propósito del sufrimiento es la conformación de Cristo en nosotros, simple y llano. Romanos 8:28-29, y sabemos que a los que aman a Dios, fíjese, ahí le voy, los que aman a Dios, y ponlo, englóbalo, y haz esto conmigo si quieres, así, haz un circulito, van a decir, este pastor me pone a hacer algo que no quiero. Pues sí, hermano, pues, ¿qué es esto? Es todo. Dice, todas las cosas. Haz de cuenta que tú estuvieras en un círculo, en una esfera. Todo lo que Dios permite que pase en tu vida actúa para bien. No hay ni un clavo, figuradamente hablando, no hay ninguna acción o algún detalle que a Dios se le escape, que permita o no permita, en el cual no haya un diseño y en el que el Señor tiene bien planeado, bien diseñado, que tiene que ver con mi conformación para su gloria. Salmo 23, ¿se acuerda del Salmo 23? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. ¿Qué? Ahí le voy, escuche eso. Me guiará por sendas de justicia, porque somos buenazos, somos buenos cristianos. Dice, por amor de su nombre, por amor a Él mismo, hace todo eso que quiere hacer conmigo. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, ahí le voy, vara y callado, con uno me dirige y con otro me corrige, me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí, ¿qué?
en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza. El ungir del Viejo Testamento era no unas gotitas, era derramar y bañar completamente. Dice, unges mi cabeza. ¿Y luego qué? Mi copa está rebosando. Y él ciertamente está, fíjese, él ciertamente está diciendo, en verdad, es decir, le diríamos a la chilanga, la neta, la de veras, el bien y la misericordia. Fíjese, no dice, tienes que alcanzarlas, tienes que buscarlas. Dice, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿De qué días hablas ahí? No solamente aquí, todos los días, la eternidad. ¿Sabe qué es el Salmo 23? El que sigue después del 24, pastor. No, Salmo 23 es llamado el himno de la confianza del cristiano. Cuando estemos usted y yo desesperados, en apuros, acuérdate del 23. Y tengo que decirle algo, hermano, el propósito, y esta parte nos duele y nos cuesta, el propósito de la gracia, no uno, el propósito de la gracia para que tenga su efecto es la desgracia. Y esa es la que más me cuesta. La gracia no es una explicación que satisfaga mi lógica, sino una compañía que satisface a mi corazón. Y yo debo de vivir y confiar en eso. Ahora la pregunta, bueno, esto se oye re bonito, pero ¿cómo vivo la gracia en la desgracia? ¿Cómo lo vivo eso? ¿Cómo puedo yo enfrentar esto sabiendo que estoy en la gracia? Bueno, eso se oye bonito, pero ¿cómo lo vivo esto? Actividades que tengo que hacer. Se entiende que ya las estamos haciendo. Bueno, ¿qué debemos de hacer? Hay que orar. ¿De qué manera? Hay que orar. Yo no puedo orar por una desgracia que Dios resuelva si no estoy en ella, ¿verdad? Pero tengo que orar cuando esté dentro del huracán, dentro de la desgracia. Yo estoy orando, yo estoy clamando, a la vez estoy pidiendo, estoy adorando. No oremos, fíjese hermano, algo importante aquí. Si Dios me manda algo para forjarme, y si yo le digo, quítamelo, ahí le voy. Esto hay que entenderlo. Si Dios me manda algo para darme forja, para moldear mi vida, moldear mi carácter, y yo le estoy pidiendo, quítamelo, ¿está bien o está mal? Pero entonces, ¿cómo pido? Ahí va Berito, por ahí lo dijo. ¿Qué hay que hacer? Ayúdame a soportar. Sea tu nombre glorificado, es la manera correcta. Pero es que me está doliendo, la manera correcta. Es que sufro, la manera correcta. Es que me duele, la manera correcta. Ayúdame a soportar. ¿Qué quieres de mí, Señor? Parafraseando esa parte o juntándola, Señor, habla, yo escucho, yo oigo. ¿Qué quieres de mí? Ayúdame, Señor, a aguantar, pero ayúdame a perseverar. Dime, ¿qué quieres que yo entienda de esto? La verdad, Señor, ayúdame a entender. Entre más lo entienda y más rápido, menos va a haber problema. Ayúdame a entender, ¿qué quieres? Ayúdame con esto. Pablo oró para que esa espina, fíjese, ¿qué sucedió después de que Pablo entendió que ya era algo enviado por él y que escuchó de Dios? Oye, que te sea suficiente mi gracia, yo estoy perfeccionándome en ti con esto. ¿Cómo pediría Pablo? Yo estoy seguro de algo. Después de que lo entendió, jamás, escúcheme esto, jamás volvió a decir, quítame esto. Jamás. Ahora nos vamos a ver bien espirituales. Bueno, ya entendí, Señor, mándamelas. Aquí yo, contigo yo puedo. Pues tampoco, ¿verdad? Tampoco. Somos humanos, yo lo sé. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que tenemos que orar. Tenemos que buscar también compañía, ayuda de hermanos. Hay gente que sufre solita, hermanos. Hay gente que le han pasado cosas de aquí de la iglesia también. No le avisan a nadie. Si es que no me van a entender, déjale que Dios ponga el entendimiento en los hermanos, en alguien de tu confianza, un amigo. Hay que acercarse con alguien. Y va de dicho y en paréntesis, se muere gente, mi familiar y todo esto, y no nos avisan para estar orando, para estar sumados, ver qué podemos hacer. Eso es parte de la vida en Cristo, de la comunidad de fe. Hablémonos un mensajito, algo pasó, necesito, con confianza, hermanos.
El término familia de la fe no es un eslogan, no es un dicho que está nomás por decirlo. Necesitamos hablarnos y procurarnos. Entonces parte de eso es el acompañamiento. Y se dice que la iglesia también es un canal de gracia. Dios bendice a través de la iglesia. Cuando suceden accidentes, cosas difíciles, la gracia de Dios se corporiza, es decir, toma forma a través de la iglesia, de los hermanos en Cristo. ¿Sí? Y el uno y el otro, nosotros que estamos en ese entendimiento con la ayuda de Dios de la Biblia, ¿sí? Nos bendecimos unos a otros como cuerpo cuando estamos aún. Y fíjese, hermano, le voy a decir algo, ¿qué duele más? ¿Un juanete en el pie o un juanete arrancado? Va de nuevo, ¿qué duele más? ¿Un juanete en el pie? ¿Un juanete que te arrancaran así? Arrancado. En el cuerpo de Cristo, en la iglesia, ¿hay juanetes, callos? Bueno, para que lo contextualice, hay cizaña y hay trigo, ¿sí o no? Sí. ¿Dios usa la cizaña, hermanos? Si usa el diablo, que no use la cizaña. Yo voy a ser honesto, si yo sé que hay trigo en la iglesia, yo me acerco primero al trigo, ¿verdad? Pero si no hubiera quién, Dios usa hasta la cizaña. Si Dios usa el diablo, entonces, de todas maneras, cuando haya situaciones así, tengo que orar, tengo que acercarme en esa confianza que tengo con mis hermanos para pedir apoyo, y también tengo que comprender algo que le llaman la escatología del dolor. Fíjese, la escatología del dolor, Romanos 8:22, escatología son los acontecimientos futuros. Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Usted y yo somos parte de la creación? ¿Somos parte de los que sufrimos? Sí. Sí, físicamente sufrimos emocionalmente, somos parte de aquello que el Señor va a redimir, va a glorificarse. ¿Por qué? Porque tiene el Señor propósitos. Dentro de todo lo que hay que hacer es orar, es pedir apoyo a los hermanos y descansar en las promesas del Señor que tiene con nosotros para la eternidad. No te voy a dejar donde estás ahora, no vas a quedarte ahí sufriendo eternamente. Y afuera dicen no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Tiene una verdad ahí. Pero los que vivieran 100 y tantos años, lo dejo de tarea. Le dejo esto: la gracia no resuelve todos los problemas ahora, pero garantiza la gloria venidera que eclipsa el sufrimiento presente. Y cuando está la gracia del Señor, Él dice un sí en medio de un no. ¿Me ayudan con la penúltima, por favor? Creo que la penúltima. Por lo cual, dice 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, fíjese, ya cuando le entendemos, ya cuando pasamos todo eso y que el Señor nos dio entendimiento, por lo cual por amor a Cristo, ¿qué dice? Me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en las necesidades. Y que ahí le voy, hermano, gozo no es estar feliz, gozo es estar muy feliz. Y lo repito porque nadie dijo amén. Gozo no es estar feliz, es estar muy feliz. Y dice la palabra, dice, por lo cual por amor a Cristo voy a estar muy feliz en las debilidades. Cuando me sienta yo mal, voy a estar muy feliz cuando sea confrontado y me lleguen los problemas. Voy a estar muy feliz cuando tenga necesidades. Cuando no tenga lo suficiente para el pipirín, la comida, voy a estar muy feliz. Cuando alguien me persiga, cuando alguien la traiga contra mí, voy a estar muy feliz. Voy a estar muy feliz en todo ese tipo de angustias. Y viene aquí esta palabra, porque la razón, el motivo por el cual estoy muy feliz, ¿qué dice? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Inevitablemente, cuando más me sienta yo pateado, vapuleado, dañado, inevitablemente el cristiano más se va a agarrar de su Señor, más va a depender de Dios, más va a orar, más va a suplicar. ¿Y qué cree? El Señor se voltea y ahí te deja. No. Su oído atento a su gracia en acción que nos bendice. Si hay y luego de repente me lagriman. Alguien decía que eran las de San Pedro, pero yo no digo que son las de San Pedro, son las mías. Dice, si hay un diagnóstico médico fatídico, un accidente que nos paralice, un terremoto que destruya, una familia destruida, fíjese, el experimentado en quebrantos está conmigo. Él sí es experimentado en quebrantos. La gracia es una opción para mí.
Y esa gracia, cuando se expresa y se manifiesta, se llama Jesús. La gracia se llama Jesús. Quien me cuida se llama Jesús. El pastor que me pastoreó a mí por 40 años, él estaba echando mecánica, le gustaba echar mecánica, y estando en Tamaulipas arreglando una camioneta, estaba así de ladito, el gato se cayó, algo le pasó, y le cayó toda la camioneta así de lado, y le rompió costillas. Gracias. Y estuvo muy mal. Oraron por él. No tuvo secuelas ya por muchos años, hasta ya los últimos años de su vida. Y él fue una persona que se esforzó en buscar al Señor. Él no esperaba que le pasara eso, hermanos. Y no le auguraba nada bueno, no se esperaba nada bueno de ese daño. Pero el Señor le bendijo de muchas formas. Y sabe que él oraba en esos tiempos, ahí tirado. Yo no estaba ahí, pero el testimonio de hermanos que estaban con él, él no estaba con el ay, nosotros es en el ay acabándonos lo que hay, ¿verdad? No, estaba con el otro ay de que me duele. Él estaba adorando al Señor, dándole gracias. Y era el superpastor por eso. No. La razón, ya había entendido esa parte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando Dios permite eso, es porque quiere algo mucho mejor de mí. Jesucristo, quien en lo peor de las desgracias, que es la muerte en la cruz, demostró la máxima gracia. Y esa máxima gracia se llama redención. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Vamos a orar en lo que entran estos pequeños, nosotros concentrados en orar. Démosle gracias al Señor porque Él es bueno, misericordioso y porque nos ayuda en todas las cosas. Y esto último le digo, hermano, cuando nos pase algo y alguien no te contesta de la iglesia, si por algo no te contestara el pastor, el copastor o alguien, el tema es que nos comuniquemos y hagamos soporte en oración y soporte en otras cosas, que no se nos olvide esa parte. Estamos para bendecirnos, no para hacernos daño. Vamos a orar, ¿le parece? Señor, te adoramos. Damos gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor. Somos tu iglesia y nos demuestras diariamente la manera tan grande en que nos amas. Una de ellas, prolongas tu misericordia. Otra de ellas, tenemos aliento de vida. Una más, estamos aquí. Muchas hay. El día de hoy te adoramos como iglesia por la bendición de saber que no hay problema tan grande, no hay situación tan fuerte, tan angustiante que tú no resuelvas. No hay angustia, no hay dolor que tú no calmes. Dijera el que compuso esta alabanza, porque tú has llevado las cargas del mundo sobre tus hombros, también tus cargas, también mis cargas, nuestras cargas, Señor, tú las llevas. Gracias por eso. En el nombre de Jesús queremos rogarte. Puede ser que estemos ahorita tranquilos, te agradecemos ese tiempo de tranquilidad, de paz, de armonía, de cosas que vayan avanzando en otras áreas de nuestra vida. Pero mi Dios, cuando lleguen los momentos difíciles, ayúdanos a soportar y ayúdanos a caminar contigo. No vas a estar lejos, no vas a estar distante, vas a estar con nosotros y en nosotros. En los hermanos que estén pasando en una situación de este tipo, en este momento, Señor, te rogamos, sigue dando de tu gracia. Señor, sigue perfeccionándote y haciéndoles más y más fuertes, Señor. Te rogamos por ellos, de manera especial por nuestros hijos, por nuestros nietos. Ayúdales, Padre. Ellos van a tener sus propias luchas, sus propios momentos difíciles en la vida. Ayúdales a entender esto que ya nos permites entender y que hagan lo correcto, Señor. Te busquen, que nunca renieguen de ti, sino que te busquen y busquen en ti el único que tienes la respuesta y todas las respuestas. Te damos gracias, nos humillamos ante tu presencia, te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos.